¿Qué tal? Me da gusto saludarlos una vez más. Vamos a ver hoy la práctica número 5. Tenemos que desarrollarla. Por casos de material y el equipo necesario para poder llevar a cabo esta práctica, vamos a simularla solamente. Entonces, vamos a ocupar nuestro simulador, el que ya venimos usando con anterioridad, el Proteus 8 Profesional. Ya todos deberían de tenerlo descargado, entonces vamos a utilizarlo para el desarrollo de la presente práctica. Nos dice que la práctica número 5 consiste o habla del transistor como amplificador. El transistor que vamos a estar utilizando es el BC141, ¿sí? Es un transistor tipo NPN del tipo BJT. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir a nuestro Proteus y vamos a empezar a simular las cosas que aquí nos piden. Aquí está la lista de material, el equipo que se va a utilizar, el marco teórico que ustedes ya deben de tener desarrollado, leído, estudiado. Y vamos al desarrollo de la práctica, que es lo que nos interesa. Nos pide que montemos este circuito. Nos dice que en la tablilla de protoboard no podemos hacer una tablilla de protoboard. Entonces vamos a hacerlo en el simulador, ¿no? Entonces veamos. Vamos a ir a abrir a Proteus. ¿Sí? Ya todos lo tienen que tener descargado. Si alguien tiene problemas para descargarlo o instalarlo, mándenme un correo o contáctenme. Ya saben, les dejo mi información de contacto abajo de los videos. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a darle nombre. Vamos a llamarle práctica 5, ejercicio 1. ¿Sí? Porque son dos ejercicios. Si ya leyeron más o menos, son dos ejercicios, dos circuitos. Ya saben, siguiente, finalizar, y nos abre nuestra ventana de desarrollo. Entonces vamos a ver lo que nos pide la práctica. Vamos a la lista de materiales y nos dice que necesitamos un BC141 transistor NPN. Necesitamos el capacitor 1, va a ser de 0.22 microfarads a 16 volts. El capacitor de entrada, ¿sí? Para comprar la entrada es de 22 microfarads a 50 volts. Y el de la salida, o para comprar la salida, es de 1 microfarad a 50 volts. También nos dice que para el circuito o el diagrama 1 necesitamos resistencias a medio watt mínimo. Y necesitamos de 1K, 220 ohms, 10K y 2.2K. Y aquí viene la nomenclatura respectiva. Les recomiendo que esto lo apunten para que no estén regresando. Yo aquí las tengo apuntadas, igual para el diagrama 2, que vamos a usar un potenciómetro y dos resistencias. Apúntenlo para que no estén regresando a diagrama, ¿no? En su caso ustedes tienen este libro en físico, tengo entendido. Entonces, pues no les es tan complicado, ¿no? Este es nuestro circuito que vamos a armar. Tenemos al centro a nuestro BC141, nuestro transistor. Y entonces vamos a buscarlo en Proteus. Le vamos a dar entonces, ya saben, aquí, modo componente. Le damos en la P. Y aquí vamos a escribir BC141. ¿Sí? Y nos da automáticamente, nos dice que es un bipolar, que es NPN y demás, ¿no? Entonces le damos a aceptar y lo vamos a colocar al centro de nuestro circuito, ¿sí? de nuestro área de trabajo. Vamos a ver qué más material nos piden. Nos piden resistencias de 10K, 1K, 2.2K y 220 ohms. Vamos por las resistencias. Le damos en la P otra vez. Le damos en donde dice resistors. Y vamos a buscar las que nos piden, ¿no? Nos piden primero, vamos a utilizar estas de 0.6 watts, son más que suficiente. Y nos piden, por ejemplo, una de 10K. Esta es de 10K. Esta es la R1. Entonces le damos a aceptar y colocamos aquí a las resistencias. Necesitábamos 4 resistencias. No importa que todas sean de 10K, ahorita modificamos el valor. R1 era de 10K. R2 es de 2.2K, entonces le damos doble clic y le decimos doble clic con botón izquierdo y le decimos que esta va a ser de 2.2. Escribimos 2.2K. Después tenemos RC, ¿sí?
Le cambiamos, si le das doble clic al nombre, le puedes cambiar el nombre, entonces esta se va a llamar RC. Y le vamos a dar el valor, doble clic para cambiar el valor. RC va a ser de 1K. Le damos a aceptar. Vamos ahora con esta RE. Se va a llamar RE, la resistencia del emisor. Recuerden que tenemos colector, emisor y base para los BJTs. Esta del emisor va a ser de 220 ohms. 220, le quitamos la K porque nada más queremos ohms. Le damos a aceptar. Vamos a revisar nuestro diagrama para ver cómo están acomodadas. Bueno, vamos a poner de una vez los capacitores y ahorita vamos armando. Entonces nos vamos otra vez a la P, nos vamos a capacitores. Los capacitores que necesitamos es, el primero, C1, es de 0.22 microfarads a 16 volts. 0.22 microfarads, aquí vamos a dar en descripción para que nos los ordene por valor, por número, no sea más fácil. 0.22 difícilmente lo vamos a encontrar aquí, así que hay que interpretarlo como nanofarads, ¿sí? Que serían 220 nanos. Entonces aquí están los 220, son micros, vamos a buscar nanos, aquí está... ...220 nanos, y nada más hay que buscar el voltaje que nos están pidiendo, que en este caso es a 16 volts. Entonces está aquí, 220 nanofarads a 16 volts. Le damos a aceptar, dice que es de acoplamiento, lo colocamos por acá. Ese se va a llamar C1. Vamos ahora con CI, el capacitor para acoplar la entrada, dice que es de 22 microfarads. Entonces nos volvemos a ir acá, le damos otra vez en capacitores, ordenamos aquí en la descripción y vamos a buscar entonces a 22 microfarads. micros, y este tengo entendido que es a, déjame checar mi lista, 50 volts. Entonces 22 a 50. Aquí están, ¿sí? Y de hecho, fíjense que el símbolo es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un capacitor electrolítico. Entonces, este capacitor electrolítico, la parte que ven aquí como rayadita, ¿sí? De las dos placas paralelas, la que está como rayadita, ese es el negativo, ¿vale? Por último nos falta, bueno, vamos a cambiarle el nombre para que sepamos que este es el de, este es CI, ¿sí? Capacitor de input, entrada. CI. Le vamos a aceptar. Vamos a colocar ahora a CO, el capacitor de salida, output. Este va a ser de 1 microfarad a 50 volts. Nos ordenamos, buscamos el 1, un micro, aquí están los micros, a 50 volts, ¿sí? Este no tiene polaridad, vamos a colocarlo por acá. Ahora sí, vamos a nuestro diagrama para poder ver qué es lo que estamos, o qué es lo que vamos a armar. Nuestro diagrama está aquí. Estas van con esta configuración, ¿sí? Fíjense cómo va RC y R1 de este lado paralelas, R2 y RE van de este lado paralelas, y el capacitor 1 va también paralelo a R2. Entonces vamos a colocar esa primera parte. Vamos a Proteus, vamos a girar estos. ¿Sí? Y entonces dijimos que eran R1 y RC arriba, ¿sí? R1 y RC. Entonces vamos a quitar este de aquí, se lo vamos a poner acá, y este pues al colector, ¿no? Recuerden la simbología de su transistor. Este es nuestro colector, emisor y base, ¿no? Entonces estos van a ser nada más un divisor de voltaje para poder establecer el voltaje en la base, y en el emisor esta resistencia.
vamos a hacer nuestro emisor, nuestro divisor, perdón, de voltaje. Ok, ahí está. Vamos a colocar a C1, a este vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle CO. Entonces C1 igual lo volteamos, lo giramos y nos lo llevamos aquí para que esté en paralelo. Con la resistencia 2. Ya llevamos esta parte. Ahora vamos a ver cuál es nuestra entrada, cuál es nuestra salida y vamos a colocar esos dos capacitores que nos hacen falta. CI dice que va aquí, sale del emisor, esa va a ser nuestra entrada y nuestra salida va a ser en el colector. Entonces ahí van esos dos. Y hay que colocar, dice, una fuente, tiene una batería de 12 volts. Por aquí indica que es E igual a 12 volts. Aquí está, E igual a 12 volts. Entonces hay que colocarlo. Aquí se ve un poco cruzado el diagrama. Vamos a ponerlo de este lado, da lo mismo. El chiste es que conecte de este lado la parte positiva y que a tierra, esto es tierra, vaya la parte negativa de nuestra fuente o de nuestro eliminador o lo que estemos utilizando. Vale, entonces colocamos eso, colocamos el capacitor de acoplamiento de la salida y el capacitor de acoplamiento de la entrada, cuidando que aquí sea positivo y negativo para CI. Entonces vamos a hacerlo. La entrada dijimos que iba a ser en el emisor, entonces va aquí. La salida va a ser en el colector, entonces va aquí. Ok, vamos a poner nuestra fuente. Vamos acá. Buscamos misceláneas, una batería, le vamos a aceptar. Por ser una batería, le vamos a cambiar los 9 volts y le vamos a poner 12. Le vamos a aceptar y vamos a conectar la parte positiva aquí y la parte negativa acá. Esta parte negativa necesitamos ponerle una tierra, entonces nos vamos a donde estén las terminales, le damos aquí modo terminales y aquí dice tierra. Entonces con eso ya estamos colocando todo esto a tierra. Ya tenemos armado nuestro circuito, ¿sí? Nos quedó pues más o menos distribuido y vamos a ver qué es lo que nos pide la práctica. La práctica nos dice verificar con el multímetro las tensiones en reposo representadas en la figura 8. ¿Sí? Entonces nos pide que coloquemos, o más bien que revisemos el voltaje en este nodo, la corriente que circula por R1, la corriente en el colector, la corriente en el emisor, que tienen que ser muy parecidas, el voltaje en el emisor y el voltaje en el colector. Son los datos que nos pide que verifiquemos, que tienen que ser muy cercanos a estos. No exactamente, pero tienen que ser muy cercanos. No sé si esto es 5.2, pues debe estar en 4.8 o en 5.5, por ahí cercano. Esto alrededor de 2, algo así, ¿no? Entonces vamos a ver. Dijimos corriente y voltaje en el colector, corriente y voltaje en el emisor, corriente en la R1 y el voltaje en este nodo. Entonces vamos a hacerlo. Aquí podemos hacerlo de varias formas. Nos podemos ir aquí, ¿sí? A los instrumentos de medición. Le podemos dar que queremos medir, por ejemplo, el voltaje, ¿sí? Voltaje de corriente directa, porque todavía no conectamos nada, ¿no? Entonces en corriente directa le decimos que queremos medir el voltaje, voltmetro de corriente directa. Y por ejemplo uno de los voltajes que me pedía era el voltaje aquí. Entonces vamos a conectar ese ahí y vamos a conectar otro más hacia acá, porque nos pide también el voltaje en el colector,
Igual esto es con respecto a tierra, entonces todos van conectados hacia esta patita que es la tierra, esta línea en común. Y el voltaje nos lo pedía en este nodo, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí así. Vamos a ver en este nodo qué voltaje hay. Esa es una forma, ¿eh? Le damos play y nos da nuestros voltajes. Nos dice, ok, en este nodo son 2.07. ¿Cuánto nos dice que teníamos que tener en aproximado? 2.15, 2.07 es correcto, ¿no? Acá 1.5 volts en el emisor. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos en el emisor 1.36. Muy bien. Y en el colector 5.85 y nos decía que teníamos que tener 5.2. ¿Sí? Son voltajes muy cercanos, muy parecidos, no hay ningún problema. Esa es una. La otra forma de poder medir esos voltajes sin estar poniendo necesariamente el instrumento es haciendo esto. Nos vamos a ir aquí en los probadores y podemos darle aquí en donde dice voltaje, ¿sí? Y le decimos, por ejemplo, quiero que mida ese voltaje. Hay que pausarle. Recuerden eso, siempre hay que darle aquí en el stop. Entonces le decimos que queremos medir el voltaje ahí, queremos medir el voltaje en este nodo y queremos medir el voltaje aquí también. Igual le damos play y miren cómo nos da valores muy parecidos, ¿no? ¿Sí? Nos da muchos decimales, ¿no? Y no tuve que estar conectando y nada, simplemente llego y lo pongo, ¿vale? Entonces la forma que ustedes mejor se acomoden, con esa háganlo. Vamos a darle stop. Voy a quitarlos todos para que no se vea tan amontonado el circuito. Y ahora vamos a medir corrientes, ¿sí? Ya que comprobamos los voltajes, vamos a medir ahora las corrientes. Igual vamos a hacer con el probador nada más, para no estar abriendo los circuitos. En el caso de la medición de corriente, es aún más la ventaja de utilizar estos probadores sin necesidad de estar colocando el amperímetro o el multímetro, ¿sí? Entonces nada más le damos en corriente, porque recuerden que si no tendríamos que estar abriendo, ¿no? Entonces le decimos que queremos medir aquí. Ojo, esta flechita nos indica hacia dónde quiero medir la corriente. Hacia allá no va ninguna corriente, la corriente va hacia abajo. Entonces tengo que girarla, ¿sí? Ahora sí, fíjense, la base de la flechita coincide o está unida a la línea donde va la corriente. Y la flechita, esta flecha, esta que está dentro del círculo, ¿sí?, va hacia abajo, que se supone el flujo de la corriente. Lo mismo vamos a hacer aquí, ¿sí? Pero le vamos a dar girar, ¿no? Entonces clic con botón derecho y le damos que queremos girarla, ¿sí? Y ahora sí ya va hacia abajo. Ponemos uno más acá, lo giramos también, ¿sí? Y ahora sí ya le podemos dar play. Y ya nos da las corrientes. Aquí, por ejemplo, en esta nos dice que es de 0.99 microamperes, ¿sí? 0.99 microamperes. ¿Cuánto esperábamos? Nos dice aproximadamente 1 miliampere. Muy bien. 0.99. Perdón, eran 0.99 miliamperes. Perdón, error mío. 990 microamperes o 0.99 miliamperes. Tenemos 1 miliampere, entonces está perfecto, ¿no? Aquí esperamos alrededor de 6.8 miliamperes en ambos, ¿sí? Vamos a ver cuánto tenemos. Tienen que ser muy parecidas, ¿no? Tenemos 6.2 y 6.1, ¿sí? Esperábamos 6.8, más bien que ambos sean muy parecidos a 6.8, entonces es correcto, ¿no? Vamos a ver entonces qué más necesita. Ya hicimos eso primero, ya corroboramos nuestras corrientes, nuestras tensiones y demás. Y bueno, vamos a quitarlos para que nuestro circuito no se esté tan amontonado. Le damos stop, control Z y ya, ¿no? Para que quede limpio nuestro circuito nuevamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos pide fijar la corriente, sí, la entrada EI, esa tensión de entrada, como 1 milivolt pico a pico, ¿sí?, a una frecuencia de 1 kilohertz, ¿sí? Dice, hágalo con un generador de señales. Es otra de las razones por las que ustedes no podrían reproducir esta práctica en casa, a menos que pudieran conseguir un generador de señales o que pudieran hacer un generador de señales que se pueda variar hasta
pues altas frecuencias, porque el siguiente ejercicio nos pide encontrar las frecuencias de corte. No sé si ya vieron diagramas de Bode o algo por el estilo para analizar las frecuencias de corte de un transistor, pero tenemos que buscar esas frecuencias de corte. Entonces suelen ser frecuencias pequeñas y muy grandes, del orden de los megas. Incluso ahorita que lo hagamos con el simulador van a ver que incluso el simulador tiene problemas para trabajar esas frecuencias muy grandes. Vale, entonces fijar un milivolt pico a pico y 1 kilohertz. Vamos a hacerlo. Vamos a darle modo generador, ¿sí? Aquí donde está la ondita encerrada en un círculo, le vamos a decir que queremos una función seno, ¿sí? Y la queremos a un pico. Entonces podríamos ponerlo aquí y ver cómo nos genera esa señal. Ahora, como lo que vamos a hacer también es variarlo, podríamos no utilizar precisamente este instrumento. Vamos a hacerlo primero con esto vamos a ir haciendo con varios instrumentos para que ustedes aprendan a usar varias cosas. ¿Sí? Vamos a darle aquí en espejo en X para que lo que haga es que nos gire la S y quede como apuntando hacia donde queremos poner la entrada. ¿Sí? Aquí le vamos a dar doble clic, le decimos que queremos la amplitud de 1 mili, ¿sí? Y la frecuencia de 1 kilohertz. Le damos a aceptar y vamos a medir, dice la práctica, la salida, ¿no? Vamos a ver que siempre recomiendo que si pueden, tienen la posibilidad, tienen varias puntas en su osciloscopio, midan también la entrada para que se compare, para que vean si hay desfase, si no hay desfase. Siempre es bueno ver esas cosas. Entonces dice medir con el osciloscopio el voltaje en la salida pico a pico y calcular el factor de amplificación, ¿no? Comparándolo con la entrada que es el 1 milivolt que pusimos pico a pico. Entonces vamos a hacerlo. Le vamos a dar aquí en osciloscopio, ¿sí? Vamos a colocarlo acá y vamos a decir, ok, en el A vamos a poner a la entrada y en el B vamos a poner a la salida, ¿sí? Y le vamos a dar play. No nos muestra nada, ¿por qué? Porque es muy pequeño, ¿sí? Primero vamos a apagar los canales C y D. Para eso vamos a bajar esta palanquita, arrastramos hasta el off y ya con esto están apagadas. Ahora, para poder ver el canal A, recuerden que tenemos 1 milivolt pico a pico, entonces es muy pequeñito. Vaya, hay que bajar todo esto hasta acá, miren, ¿sí? Y entonces ya lo tengo, ya se alcanza a ver, ¿no? Lo mismo podemos hacer con este y miren cómo se empieza a ver ya, ¿sí? Ahorita lo vamos a dejar aquí así, no lo vamos a ver. Quiero analizar con los cursores, le vamos a dar aquí en cursores. Quiero analizar cuánto le pusimos a la entrada. Ok, fíjense. Lo que nosotros le dijimos, no me di cuenta, fue que queríamos 1 volt, pero el valor que nos estaba dando era 1 volt pico. ¿Por qué? Porque aquí tengo, fíjense, hacia arriba 1 milivolt y hacia abajo menos 1 milivolt. Entonces en realidad lo que tengo son 2 volts pico a pico. Hay que modificar eso, vamos a modificarlo. Vamos a darle stop, ¿sí? Y entonces recuerden, le vamos a dar la amplitud 0.5 milis. Le vamos a aceptar. Ahora sí, lo corremos. Y ahora sí, hacia arriba tengo 500 microvolts. Hacia abajo 500 microvolts. 1000 microvolts, es decir, 1 milivolt pico a pico. ¿Sí? Ya tengo mi entrada. Vamos a ver la salida entonces que nos produce eso. Está aquí. Con este podemos ir variando, ¿sí?, la escala que vamos a utilizar para que se vea más o menos. No es que yo esté haciendo la señal más grande o más chica, en realidad la señal es la misma, nada más la escala la que estoy escogiendo. Igual aquí la escala del tiempo para ver que se pueda ver mejor, ¿no? Ahí se ve mejor. Se pueden hacer mejores mediciones. Entonces vamos a ver qué voltaje hay. Con los cursores activados, ¿sí?, que esté aquí en rojito, rosa. Vamos a ver cuál es el voltaje máximo. 33 milivolts hacia arriba. Y cómo son funciones simétricas, tengo también hacia abajo 33 milivolts. En total tengo entonces 66 milivolts, ¿sí? 66 milivolts
en la salida, 1 milivolt en la entrada. Tenemos entonces un factor de 66 de amplificación. Estamos amplificando 66 veces esta señal, ¿vale? Ok, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más? Dice, aquí por ejemplo en punto 7 dice verifica con el osciloscopio si el desfase es nulo entre entrada y salida. ¿Habrá desfase? Vamos a ver si hay desfase. Por eso les decía que pues siempre les recomendaba poner entrada y salida. Con este, miren, con estos podemos subirlos y bajarlos. Entonces vamos a ponerlos a la misma altura y vamos a bajar la escala de este como para que sea más chaparrito. Fíjense, ahí están más o menos a la misma... igual de grandes, por decirlo así, para que se vean, aunque estoy utilizando escalas diferentes, aquí se ven las escalas diferentes, pero sí se ve un desfase, ¿no? O sea, no van empalmadas una con otra, sí se ve que una va más adelantada que otra, ¿vale? Entonces, ¿hay desfase? Sí hay desfase entre ellas, ¿vale? Vamos a regresar en algo que se vea mejor, y vamos a ver qué más nos pide acá. Siempre con la entrada a 10 milivolts pico a pico. Vamos a modificar entonces a 10 milivolts pico a pico. Aquí teníamos uno. Vamos a decirle entonces a la entrada ahora 10 milivolts pico a pico. Dice encuentre las dos frecuencias de corte, ¿sí? F1T, la interior, y F2T, la superior. En correspondencia de las cuales la tensión de salida VO se convierte en 0.7 veces el valor medido a 1 kHz. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a amplificar a 10 volts. Vamos a utilizar nuestra entrada a 10 volts. Le damos stop. Y vamos a decirle aquí que entonces como quiero 10 milivolts, perdón, pues le vamos a dar 5 milivolts. ¿Sí? 5 milis. Y vamos a hacer la medición. Dejen corroborar nomás que sí sea. No me vaya a estar equivocando. Sí, 10 milivolts. Entonces pongo 5, ¿no? Para que sea 5 pico, 10 pico a pico. Ok. Vamos a darle play. Ahora quedó muy grande. ¿Sí? Esta es nuestra entrada. Fíjense cómo tengo 5 hacia arriba. Y 5 hacia abajo. Por ahí está. Ahí está. Tengo un pulso muy malo, así que mis mediciones tardan en hacerlas. Tengo 327.5 hacia arriba, más o menos. 327.5 milivolts. Y hacia abajo tendría que ser más o menos lo mismo porque es simétrica. Vamos a amplificarla un poquito más. Y vamos a deslizarla para ver. $330, ¿sí? En realidad es 330, como es simétrica, 330 hacia arriba, 330 hacia abajo. Tenemos 660 milivolts, como metimos 10 milivolts, tenemos el mismo factor, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor de amplificación depende directamente del circuito, no de la entrada que estemos colocando nosotros. Entonces, si es 660 milivolts nuestra entrada, 70% de eso, pues multiplicamos 660 por 0.7 y eso nos da 46.2 volts. Ese es nuestro voltaje que estamos buscando y ahí sería el corte, ¿sí? Cuando tengamos 46.2 milivolts en la señal ya amplificada en la salida, entonces esa será mi corte, ¿vale? Vamos a hacerlo, pero ya no vamos a poder hacerlo con esto, ¿sí? Porque si se dieron cuenta, miren, vamos a correr la simulación. Yo no tengo forma de modificar esto, ¿sí? Me manda una alerta, ¿sí? Dice que primero tengo que pausar. Entonces vamos a quitar este no nos va a servir. Entonces vamos a irnos aquí, le damos generador de señales y colocamos vamos a girarlo, aquí vamos a espejearlo en X. Para poder conectarlo, el positivo va a ir pues a la entrada y el negativo a tierra. ¿Sí?
Este sí podemos nosotros modificarle una vez que está corriendo la simulación. De hecho, mire, vamos a darle play. Sí, aquí la frecuencia, tengo un rango de frecuencias. ¿Sí? Ahí está en 1 kHz. Y aquí podemos elegir, ¿no? Para tener un mayor tacto. 1 kHz. Y la amplitud habíamos dicho que era en los milivolts, ¿no? Era de 10 milivolts. Vamos a ver. Frecuencia de 1 kHz, amplitud, perdón, son 10 milivolts. Ahí está. Entonces, vamos a modificar esto. Vamos a ver que nos esté dando lo que nos estaba dando hace rato. 330. 330 también si lo movemos. Mi mouse también ya no sirve muy bien. Sí, por ahí. Ok. Ya tenemos eso entonces. Podemos nosotros modificar. Y dijimos que íbamos a buscar llegar a 46.2. Le damos play. ¿Sí? Y vamos a buscar que la señal de... Incluso podemos hacer más pequeñita esta. Bueno, es todo lo que se puede. Podemos medir la de salida y ver cómo se va modificando, ¿no? Entonces, vamos a buscar la frecuencia hacia abajo. ¿Sí? Son frecuencias que regularmente están arriba de los 500 Hz. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a 500 Hz. A ver, aquí en 600 tenemos una medición hacia arriba de, a ver, serían 462 lo que estoy buscando, ¿no? Entonces la mitad serían 231. Estoy en 215, perdón, 217. Vamos a subirle entonces un poquito más, bajarle y ver qué sucede, ¿no? Vamos a bajar aquí para que tengamos mayor control sobre nuestra frecuencia. Vamos a dar en... A ver, veamos, en 570. Es menos, entonces hay que subirle. Vamos a poner en 600, ¿qué les gusta? 640, porque aquí en 750, fíjense, ya me pasé. Entonces vamos a 650 y ahí tenemos... Vamos a darle un poquito más amplio. Vamos a medir la parte de arriba. Miren, ahí estamos casi 233. En 650 buscamos, dijimos 231. Sí, ese es nuestro número mágico, 231. Entonces, estamos un poquito arriba. 650 podría ser aceptable, ¿eh? Vamos a ver si podemos modificarle un poquito. No, es que se nos va mucho. Vamos a dejarlo en 650 como nuestra frecuencia más cercana, 232, 233, buscábamos 231 como valor pico, ¿no? Esa es la frecuencia de corte inferior, ¿sí? 650 Hz. Vamos a buscar ahora la frecuencia de corte superior. Esa está en el orden de los megahertz, ¿sí? Vamos a hacer más o menos, si aquí fue 650, vamos a buscar de 6.5 megahertz hacia arriba. Entonces, para eso tengo que preparar primero mi osciloscopio. Tengo que decirle que quiero medidas muy grandes, o sea, porque van a venir muy repetidas. Y vamos a modificar entonces aquí, fíjense. Nos vamos a ir hasta los megas. ¿Sí? Ya estoy diciendo que quiero megas. Y ahí estamos en 6.5, pero la amplificación es muy grande. De hecho, fíjense lo que les decía, ya al simulador le cuesta seguir el hilo por que son frecuencias muy grandes. Entonces vamos a esperar a que se destrabe esto y le vamos a volver a dar. ¿Lo ven? El hilo de la simulación ha terminado porque son frecuencias muy grandes. Le volvemos a dar. No, se me está trabando esto.
aquí sí van a tener que tener paciencia porque les va a estar marcando los errores a cada rato. Miren, yo aquí con tantas pruebas ya voy en 6.4 y tengo 255, entonces es un poquito más arriba. En 7.3 tenemos 225. Yo creo que esa no está mal, ¿sí? Que es 7.3, entonces será seguramente 7.4 o algo así, pero necesito acercarme. Ahí está, 7.4, 225 más o menos, ¿no? Vamos a ver si podemos ampliar esto un poquito. 222.5, buscamos 231, entonces vamos a buscar a 7.5. Ya se me volvió a trabar. Les digo que hay que tener un poquito de paciencia con esto, ¿eh? Igual parte del procesamiento que se está haciendo, estamos exigiendo, ¿no? Vamos a volver a cargarlo. 7.4, 7.7, 215. Lo que está haciendo es que está disminuyendo, entonces hacia abajo. .8, 6.9, tenemos 237 en 6.9. Yo creo que es bastante aceptable. Vamos a ver si podemos poner en 6.8. Vamos a bajarle aquí. Me va a volver a trabar. Paciencia nada más aquí, ¿eh? No se vayan a esperar porque no les sale la práctica. Entonces tengan nada más paciencia. Veamos, esta tiene que quedar. Vamos a bajarle un poco aquí el rango. No nos da más. $232, buscábamos 231, yo creo que es bastante aceptable, 7.1 megas. Esa es nuestra frecuencia de corte hacia arriba, ¿sí? 7.1 megahertz, ¿sí? Abajo ya teníamos también nuestra frecuencia de corte en 650, si no mal recuerdo, algo así, ¿vale? Entonces es cuestión de que ustedes busquen ese valor, ¿sí? ¿De dónde sacamos el 231 que buscábamos? Otra vez, cuando teníamos 1 kHz, nos fijamos que teníamos 660 milivolts, ¿sí? Entonces, el 70% de 660 milivolts es, por aquí lo tenía, 462 milivolts. Ese es el 70% o 0.7 veces. Ahora, como estoy midiendo ahí con el cursor el voltaje pico, pues necesito la mitad de esto, ¿no? La mitad de 462, que son 231 milivolts. Por eso buscábamos ese 231, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra frecuencia de corte. Nos costó un poquito por la simulación, pero bueno, ya la tenemos. ¿Qué más nos pide? Frecuencias de corte, ver si tenemos un desfase, y dice que antes de desmontar el circuito quitemos la alimentación. No es necesario porque estamos en el simulador. Ese es nuestro primer circuito. Vamos a armar ahora al circuito número 2.